En la época medieval no había refrigeradores, pero la gente necesitaba mantener los alimentos frescos y conservados, porque conservar los alimentos era vital para la supervivencia, especialmente durante los meses de invierno en regiones más remotas. La población en la época medieval desarrolló diversas técnicas para evitar el desperdicio. Bienvenidos al canal de Crónicas Brutales. Suscríbete al canal aquí y deja un me gusta. Hoy veremos cómo vivía la gente en la época medieval sin frigorífico. La sal era una de las formas más comunes de conservar carne, pescado y verduras. El proceso de salazón consistía en cubrir el alimento con sal gruesa o sumergirlo en una solución de sal y agua. La sal elimina la humedad y crea un ambiente en el que las bacterias y otros microorganismos no pueden proliferar fácilmente. Este método se utilizaba principalmente para conservar la carne de animales de granja, como porcinos y vacunos, que se consumían ampliamente. La conservación mediante salazón también permitió el comercio y la expansión hacia nuevas regiones. La curación de la carne, además de la sal, implicaba otros ingredientes, como especias y azúcares. En algunas culturas, el jamón curado y la cecina se han convertido en parte de la dieta diaria. Además, en las regiones más frías, la sal era esencial para conservar los alimentos durante el invierno, cuando los recursos eran limitados. La sal también desempeñaba un papel importante en la conservación para viajes largos, especialmente para comerciantes y ejércitos que necesitaban alimentos duraderos. El secado era una de las formas más antiguas y eficaces de conservar los alimentos. La idea era eliminar la humedad para evitar el crecimiento de microorganismos que provocan el deterioro. La gente dejaba los alimentos secar al sol en ambientes bien ventilados como graneros o cobertizos. Esto les permitió almacenar alimentos durante largos periodos de tiempo sin que se deterioraran. Ahumar era una técnica muy similar, pero además de eliminar la humedad, también agregaba un sabor distintivo. Las carnes se colgaban cerca de un aromático humo de leña. El humo actuaba como conservante natural ya que tenía propiedades antimicrobianas y conservaba los alimentos por más tiempo. La carne ahumada era más fácil de transportar y almacenar. Secar y fumar eran especialmente importantes en regiones donde el clima era cálido y seco, facilitando el proceso de deshidratación. Además, alimentos como frutos secos y carnes ahumadas podían almacenarse durante meses, asegurando que las personas tuvieran acceso a los alimentos durante las estaciones más difíciles como el invierno y la primavera, cuando los alimentos escaseaban. La fermentación de alimentos era una técnica de conservación que producía alimentos más sabrosos. Además, era una técnica que requería paciencia y dedicación. La fermentación era un proceso en el que microorganismos como bacterias o levaduras transformaban los azúcares de los alimentos en ácidos o alcohol. Esto previene el crecimiento de bacterias dañinas y ayuda a conservar los alimentos. La fermentación se utilizaba para elaborar pan, cerveza, vino, queso, mantequilla e incluso verduras como repollo, pepinos y otras legumbres. El proceso de fermentación preservaba y daba a los alimentos sus distintos sabores, considerados una parte esencial de la cocina medieval. La fermentación de vegetales era popular en las regiones del norte de Europa donde los inviernos eran largos y duros. El vino y la cerveza también fueron muy consumidos, no solo por su sabor, sino también por su capacidad de conservación durante largos periodos. Aunque no existían frigoríficos, en la Edad Media se utilizaba el frío natural para conservar los alimentos. Esto era posible, principalmente, en las regiones más frías, donde el invierno era duro. La práctica más común era almacenar los alimentos en lugares donde la nieve y el hielo pudieran conservarse durante mucho tiempo, como cuevas o almacenes subterráneos. Para almacenar alimentos frescos como carne y productos lácteos, la gente construía congeladoras naturales que eran agujeros o edificios de piedra donde se podía almacenar nieve o hielo durante los meses más fríos. Estos depósitos subterráneos ayudaron a mantener una temperatura interna más baja, lo que permitió que los alimentos se conservaran por más tiempo. Además, durante los meses de invierno, los mercados de hielo, lugares donde se recogía y almacenaba el hielo, se volvieron bastante comunes en algunas regiones. Se cortaba hielo de los lagos congelados y se utilizaba para mantener frescos los alimentos durante la temporada de calor. Se utilizaban graneros y sótanos subterráneos para almacenar alimentos a temperaturas controladas, lejos de la luz solar directa.
Estos edificios fueron construidos para mantener una temperatura relativamente constante, lo que ayudaba a conservar alimentos como cereales, raíces, frutas y verduras. Los graneros se construyeron con ventilación adecuada, lo que permitía que el aire circulara libremente y ayudaba a mantener los alimentos secos. Raíces como las de patatas, zanahorias, cebollas y ajos, por ejemplo, se almacenaban en un lugar fresco y oscuro, lo que impedía que se pudrieran. Las bodegas, a su vez, se utilizaban para almacenar vinos y quesos que requerían temperaturas más bajas para mantenerse frescos. En algunas regiones, los campesinos construyeron pequeños almacenes o galpones donde almacenaban sus cosechas y embutidos, cuidando siempre que estos alimentos no estuvieran expuestos a cambios bruscos de temperatura. La miel y el azúcar eran otros ingredientes esenciales para la conservación de los alimentos. La miel, por sus propiedades antimicrobianas, era muy utilizada para conservar frutas e incluso carnes. Tenían la costumbre de remojar las frutas en miel o incluso crear gelatinas naturales con miel. El azúcar también se utilizaba para conservar los alimentos, especialmente frutas y mermeladas. El azúcar absorbió la humedad y evitó el crecimiento de bacterias. La miel ayudaba a conservar y también actuaba como edulcorante natural en diversos tipos de alimentos, incluidos postres y bebidas. Combinar miel con fruta fresca, por ejemplo, permitió conservar la fruta por más tiempo, incluso fuera de temporada. Podrás saber más sobre cómo era la vida en la Edad Media de forma rápida y sencilla, accediendo a nuestro documental a través del enlace en la descripción. De esta manera también apoyas al canal. Ahora, volviendo al tema del vídeo. Las ollas y cántaros se utilizaban habitualmente para almacenar líquidos y alimentos sólidos como cereales, aceite, vinagre y conservas. Estos recipientes, típicamente hechos de arcilla o madera, estaban sellados para evitar la entrada de aire, lo que ayudaba a mantener los alimentos frescos y protegidos. En estos tarros y barriles se almacenaban verduras o frutas en conserva, en vinagre o en salmuera. El sello hermético ayudó a evitar que el oxígeno u otros agentes de deterioro llegaran a los alimentos. Estos contenedores eran esenciales en lugares donde era necesario proteger los alimentos de gusanos, ratas y otros animales. Además, eran una forma práctica de transportar alimentos como cereales o líquidos de un lugar a otro, lo que también formaba parte de la rutina medieval. El uso de cenizas y carbón como métodos de conservación de alimentos es una técnica antigua que se ha empleado en diversas culturas a lo largo de la historia. Las cenizas, especialmente las de madera quemada, tienen propiedades alcalinas que ayudan a absorber la humedad de los alimentos y crean un ambiente hostil para el crecimiento de bacterias. Así, este método era muy utilizado para almacenar algunos tipos de verduras y frutas como manzanas, patatas y zanahorias que se cubrían con ceniza para evitar que se pudrieran. Además de las cenizas, el carbón, por su capacidad para absorber la humedad y los olores, también se utilizaba para conservar los alimentos, especialmente la carne y el pescado. El carbón ayudó a mantener los alimentos secos y libres de microorganismos al mismo tiempo que previno la contaminación por insectos y gusanos. Alimentos como la carne se colocaban en recipientes de arcilla o madera revestidos con ceniza o carbón, creando una capa protectora contra el calor, la humedad y el oxígeno. En algunas regiones existía la práctica de enterrar los alimentos en las cenizas del fuego una vez terminada la cocción. Las hierbas y especias se utilizaban para dar sabor a los alimentos y también desempeñaban un papel fundamental en su conservación en la Edad Media. Muchas de estas plantas tienen propiedades naturales. Inhiben el crecimiento de bacterias, hongos y otros microorganismos responsables del deterioro de los alimentos. El uso de hierbas como romero, tomillo y orégano, además del clavo y la pimienta, aumentó la vida útil de los alimentos y mejoró su sabor y aroma. El romero, por ejemplo, tenía una larga tradición en la conservación de la carne, especialmente cerdos y aves, por sus propiedades antioxidantes y antimicrobianas. La pimienta y el clavo se utilizaban mucho para conservar la carne, ya que estos condimentos tienen poderosas propiedades bactericidas. Además, la fermentación de verduras con especias también era una práctica frecuente. El uso de ajo, jengibre y cúrcuma, por ejemplo, añadió sabor, pero ayudó a conservar alimentos como el repollo fermentado, los pepinos encurtidos y otras verduras.
Estas técnicas eran populares en el norte de Europa, donde los inviernos largos y duros requerían métodos de conservación eficaces. A medida que avanzaba la época medieval, se desarrollaron nuevas formas de combinar hierbas y especias para preservar los alimentos. En la Edad Media, la conservación de los alimentos estaba vinculada a los ciclos estacionales de la naturaleza, y los métodos de conservación se transmitían de generación en generación, asegurando la supervivencia de las comunidades rurales. La gente dependía de las estaciones para saber cuándo cosechar y almacenar alimentos para asegurar el suministro durante los meses más difíciles como el invierno y la primavera. Durante la primavera y el verano, cuando las cosechas eran abundantes, la gente se concentraba en conservar los alimentos para los meses más fríos. Era común secar frutas como manzanas, peras y ciruelas, mientras que las verduras se conservaban mediante fermentación o enlatado en frascos con vinagre o salmuera. Las carnes también se secaban o curaban para garantizar que estuvieran disponibles cuando la caza escaseaba en invierno. El invierno, a su vez, era la estación en la que se consumían rápidamente los alimentos más perecederos, y los conservados durante el otoño y el verano se convertían en la principal fuente de alimento. El almacenamiento en graneros y sótanos subterráneos, lejos de la luz y con buena ventilación, era una forma eficaz de mantener los alimentos frescos y libres de plagas. Además, los ciclos estacionales influyeron en la dieta, ya que ciertos alimentos solo estaban disponibles en momentos específicos. Esto llevó al desarrollo de técnicas de conservación que ayudaron a ampliar la disponibilidad de estos productos más allá de su temporada natural. Por ejemplo, el uso de enlatado, fermentación y secado ayudó a transformar los productos frescos de verano, como tomates y verduras, en alimentos asequibles durante los meses de producción más lenta. Aunque los pueblos de la Edad Media no disponían de las tecnologías que hoy consideramos imprescindibles para la conservación de los alimentos, disponían de una gran variedad de técnicas para garantizar que los alimentos permanecieran frescos durante todo el año, lo que les permitía sobrevivir en tiempos difíciles. Gracias por mirar hasta el final. Si puedes, deja un me gusta en el vídeo. Puedes ver en nuestro documental los hechos más famosos y las mayores brutalidades de la Edad Media en el enlace de la descripción. Ahora mira este vídeo sobre la obra vikinga más repugnante de la historia.